Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta doble sesión de seminario que tenemos con visitas de amigos de la Universidad de Chile. Flavia Carbonell en primer lugar. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Concepción, doctora en Derecho en la Carlos III, ahora profesora de Filosofía del Derecho y Teoría del Derecho en la Universidad de Chile. Sus temas de trabajo han estado en torno a la coherencia, la argumentación, la interpretación y diversos temas más, tanto en castellano como en inglés. Y ahora llegan ambos, nuestros autores de hoy, nuestros ponentes de hoy, con un proyecto acerca del razonamiento judicial y el error. Un proyecto Fondecit que exactamente el título era Error y proceso judicial. Error y proceso judicial. Así que en esa línea, esta primera ponencia, razonamiento impugnatorio y error, a cargo de Flavia, será la que empezaremos discutiendo. Es un placer grande, Flavia, tenerte aquí como ponente. Es un placer grande tenerte aquí compartiendo estos días con nosotros. Y nada, déjanos que disfrutemos. Bueno, muchas gracias por la invitación a este seminario, que ya se ha vuelto un seminario muy apetecible por muchas personas que trabajan en teoría del derecho, en filosofía del derecho, en derecho privado. Así que para mí es todo un honor poder compartir este trabajo con ustedes, ¿no? Y estaré encantada de recibir todas las sugerencias del caso. El título de este trabajo es Razonamiento impugnatorio y error, y parte de una constatación muy simple, que es que la regulación de los procesos judiciales reconocen, ¿no?, el error en el que pueden incurrir distintos actores, errores de distinta gravedad, errores de distinto tipo y errores que pueden producirse además en distintos momentos del proceso, ¿no? Y que tiene, como ya decía el profesor Ferrer, un paraguas un poco más amplio, que es el de este proyecto de investigación que se denomina Error y proceso judicial. Y en este texto específicamente a mí me gustaría proponer tres tesis, ¿no?, que pongo, que tampoco son muy novedosas, pero que me parece podrían servir para aumentar un diálogo entre la teoría del derecho y la dogmática procesal, que, bueno, varias personas que están aquí presentes en esta sala ya han comenzado hace un par de años, ¿no? Y con eso también poder mejorar el aspecto teórico-conceptual de la dogmática procesal. Porque ahora también, en realidad soy profesora adscrita al departamento de procesal, ¿no? No, pero no pasa nada, ¿no? Teoría del derecho también no lo puedo desconocer, digamos, de ahí vengo, ¿no? Y estas tres tesis están resumidas en este papel, ¿no? Siendo la primera que la regulación de los procesos judiciales se comprende mejor a partir del estudio de sus mecanismos de impugnación. La segunda, que la mayoría de los mecanismos de impugnación, la mayoría digo, establecen causales genéricas o específicas que se refieren a algún tipo de error judicial. Y en tercer lugar, que esta distinción entre error de hecho y error de derecho, y quizás podría decir también entre error in procedendo y error in judicando, son distinciones muy gruesas para dar cuenta de la multiplicidad de errores en los que puede incurrir el juez. Voy entonces con la primera de las tesis, ¿no? Y la primera es que la regulación de los procesos judiciales se comprende mejor a partir del estudio de sus mecanismos de impugnación. Básicamente, lo que digo acá es que el rol de los mecanismos de impugnación en el diseño de los procesos judiciales es muy importante, ¿no? Y que básicamente el diseño de estos mecanismos de impugnación reflejan una síntesis, ¿no?, de la tensión entre la necesidad de clausurar el debate judicial,
sobre un problema jurídico concreto y obtener una decisión judicial correcta. Entonces, clausura del debate y corrección de la decisión, y lo que hacen en realidad las reglas procesales, especialmente aquellas referidas a mecanismos de impugnación, es regular, ¿no?, esta tensión entre estas dos finalidades, ¿no?, cada una de las cuales a su vez, ¿no?, tiene largos fundamentos a su haber, ¿no? Y esto entonces supone que los sistemas procesales en cierta medida no son autoconscientes de esta posibilidad de errar y prevén espacios para la impugnación, ¿no? Y dentro de estos espacios para la impugnación, algunos son directamente mecanismos de impugnación. Para eso entonces necesito más o menos delimitar esta expresión que ha sido tratada de distintas maneras, ¿no? Y simplemente haciéndolo sinónimos a la expresión recursos en materia de la dogmática procesal, indico que son medios para cuestionar la corrección de una resolución judicial, ¿no? Y la parte de qué significa este término corrección la pospongo para la tercera tesis, ¿no? Y hago sinónimos, no toda la literatura lo hace así, hay algunos que dicen que el mecanismo de impugnación es el género y el recurso la especie, pero bueno, con esta definición lo que yo hago es estipulativamente hacerlos sinónimos, y no entro ahora, ¿no?, a cuestiones referidas a otras terminologías como acciones, ¿no? O sí, no sé, el recurso de protección, el recurso de amparo es un recurso, una acción, etcétera. Lo podemos discutir después, ¿no? Y me centro además en las sentencias definitivas, porque hay mecanismos procesales impugnatorios intermedios en un proceso judicial, algunos de los cuales tienen quizás otras particularidades, ¿no? O otras instituciones para corregir el error en fases intermedias, como la nulidad procesal, que no es necesariamente un mecanismo de impugnación en contra de una resolución, ¿no? La nulidad también puede dirigirse frente a una acción a veces de parte, ¿no? Y se intenta salvar ese error. Y eso entonces nos hace arribar, ¿no?, a la idea de que todo modelo procesal debe hacerse cargo de esta tensión entre clausura del proceso y decisión correcta. Modelo procesal, aquí lo defino de manera amplia, no me refiero a una dicotomía que clásica, ¿no?, entre inquisitivo y acusatorio, ¿no?, que se llaman los modelos procesales inquisitivo y acusatorio, sino que un poco más amplia, como una combinación de reglas que regulan el ejercicio de la jurisdicción por una parte y el proceso a través de la cual se ejerce, y sostengo entonces que la fisonomía de un proceso depende en gran medida, ¿no?, de cómo se articule la ya mencionada tensión. Tensión que por lo demás en teoría del derecho no es desconocida, sino que es la clásica entre infalibilidad y definitividad. ¿Cómo dentro de modelos de sistemas procesales, ¿no?, que deben dar solución a la controversia en algún momento, y que básicamente entonces no se construyen en sistemas ideales que permitirían eternamente indagar si la antedicha decisión es o no correcta, ¿no? En algún momento el sistema mismo procesal, el sistema de reglas procesales, establece, ¿no?, una característica de las decisiones judiciales, de las resoluciones judiciales, ¿no?, que es la famosa res judicata o cosa juzgada, para impedir que este asunto siga discutiéndose, y en ese sentido los sistemas se inclinan a clausurar, ¿no? Se inclinan a clausurar y prevén en casos muy excepcionales, cuando la injusticia de la decisión es manifiesta y tienen que concurrir otros requisitos, posibilidades ulteriores incluso de pasar sobre esta res judicata, pero que son, como les decía, muy excepcionales y de las cuales se hará cargo mi compañero Jonathan Valenzuela.
Pero mantener conceptualmente separada la decisión final y la decisión correcta pareciese ser una cuestión relevante para comprender por lo menos estos sistemas procesales. Y eso con independencia, así después, desde el punto de vista del sistema, nosotros podamos decir, mira, en realidad lo que hace el sistema con la decisión final, que es inamovible, es tolerar e internalizar costos del error, o bien fingir, ¿no?, una ficción jurídica de que la decisión final es una decisión correcta, y eso con independencia a los juicios que desde fuera, desde el punto de vista de un tercero, de un jurista, de la parte, etcétera, ¿no?, puede hacerse respecto de si la decisión es o no correcta, ¿no? El sistema la tiene como en cualquier caso, una decisión final. Y entonces también ahí se señalan en el papel cuestiones que no es la única tensión o no es la única ponderación que hace el legislador procesal al regular el proceso, pero me parece que es una de las más importantes y para comprender el sistema, ¿no? ¿Cómo termina esta decisión? Mirarlo desde atrás, por decirlo de alguna manera, hacia adelante, y no como nosotros estamos habituados desde, bueno, primero se interpone la acción, etcétera, y uno no sabe, ¿no?, lo que espera al final. Y en cada ámbito material, por lo demás, de reglas procesales, hay otras consideraciones específicas, ¿no?, que no es del caso ahora tratar aquí. La segunda tesis, ¿no?, es básicamente que la mayoría de los mecanismos de impugnación, ¿no?, se regulan a través del establecimiento de causales, sea genéricas, sea específicas, que apuntan a detectar errores. Los procesalistas clásicos dirían casi, bueno, clásicos no, los procesalistas contemporáneos que siguen a los clásicos dirían que esto siempre es así, o sea, que los mecanismos de impugnación qua recursos siempre están destinados a corregir errores. Yo en algún momento tenía la intuición de que esto no tenía necesariamente que ser así por razones conceptuales ni por razones de diseño procesal, y afortunadamente entonces me puse a leer a algunos autores, sobre todo italianos, que en esta materia son, yo creo, los que más han sentado bases, que luego se han desfigurado han entrado no sé, por lo menos en Chile, en Argentina también conozco algo de manera desfigurada la dogmática procesal, y para sostener que también un sistema, ¿no?, puede, por hipótesis, prever mecanismos de impugnación que no necesariamente tengan por objeto detectar y eventualmente subsanar errores, sino que también se puede dar por hipótesis la posibilidad de que un sistema prevea un mecanismo de impugnación que tenga por objeto simplemente un segundo juicio. Y esto en realidad también en otra literatura que algo toco acá, pero en realidad la dejo de lado, ¿no?, puede ser simplemente decisiones ex novo. En Chile esto es un poco ruidoso, pero bueno, aquí por lo menos encontré un autor para sostener esta intuición, que es Calamandrei, ¿no? Generalmente entonces estos mecanismos de impugnación, ¿no?, para solicitar la corrección de uno o más errores, identifica estas causales genéricas y específicas, y además fija requisitos de admisibilidad y de forma, ¿no?, y esto simplemente lo que hace es dar la posibilidad de alegar el error, ¿no?, lo que decía Calamandrei, que se llama, una vez que se establece el mecanismo, hay una especie de derecho a impugnar, pero en sentido restringido, y no un derecho al recurso, que es otra cuestión que por ahí en alguna nota al pie aparece, ¿no? Pero entonces esto también permite que hayan otro tipo de mecanismos de impugnación desformalizados, y en los que basta alegar el agravio, ¿no? Basta alegar el agravio, pese a que luego en la práctica puedan operar de forma similar. Eso es lo que sucede en el caso de Chile, no sé qué sucederá en el caso de España, pero que básicamente, ¿no?, apelación, nulidad, casación, queja,
son recursos diseñados para cuestiones diversas, operan en la práctica de manera igual y como segunda, tercera, cuarta instancia, ¿no? Y ahora más encima hay inaplicabilidad frente al Tribunal Constitucional. Entonces el sistema se deforma en cuanto a sus objetivos, ¿no? Entonces, decía, estos mecanismos de impugnación pueden cumplir diversas funciones, la más conocida de las cuales es la corrección de errores, y cuando se trata de corrección de errores, generalmente a través de causales genéricas o específicas, el legislador, ¿no?, identifica, ¿no?, y selecciona por lo demás, no es que se puedan corregir todos los errores procesales que se cometan en el curso de un proceso, sino que apunta a algunos que le parecen especialmente gravosos. Decisión por lo demás que no es una decisión que corre sola, sino que es una decisión que se morigera o se pondera con otros tipos de elementos o factores que inciden en el diseño de mecanismos, o sea, en el diseño de las reglas procesales, ¿no? Los costos de la corrección del error, si voy a ser o no deferente con el juez de instancia, si voy a, por decirlo de alguna manera, ¿no?, apostar y poner los recursos en mejorar la calidad del juicio de instancia. En algunos casos, digamos, esta idea de que la decisión pueda corregirse es una ajena a ciertos sistemas procesales, que a nosotros nos parece un poco violento, pero que lo que hace es tener en consideración otros factores que eventualmente de forma no necesaria implican que las decisiones van a ser incorrectas desde el punto de vista jurídico. Luego de esta principal función, y como ya he adelantado, entonces hay otras funciones como por ejemplo obtener un nuevo pronunciamiento, y que si bien en la práctica se asocia a la alegación de un error, teóricamente esto no necesariamente debe ser así, y para ello me tomo de Calamandrei, de un texto antiguo que ahora maravillosamente toda la obra está en internet desde el 2019, y permite, digamos, aquí dice 2015, debe ser 1915, bueno, permite entonces revisar la obra de este clásico, ¿no?, de forma más detenida, ¿no? Él distingue dos niveles de cuestiones para afirmar entonces que también hay algunos tipos de mecanismos de impugnación en sentido amplio y en plural que tienen por objeto obtener un nuevo pronunciamiento, y esos dos tipos, esos dos niveles de cuestiones son, por una parte, distinguir entre motivo de nulidad y motivo de impugnabilidad. Vale decir, pueden haber vicios que no necesariamente estén ligados a un mecanismo de impugnación, por otra parte, una distinción entre acción impugnativa y medio de impugnación, que, por ejemplo, en ciertos manuales clásicos en Chile, o sea, clásicos recurrentes en Chile, esta expresión mezzo di gravame se traduce como medio de gravamen, que es una cuestión que queda totalmente absurda, ¿no? Y hacen sinónimo gravamen a agravio y cosas por el estilo, ¿no? Eso es simplemente una mala lectura, porque en ningún caso esta es la traducción, y baste con algún diccionario italiano online para saber que mezzo di gravame, ¿no?, siempre estuvo pensado desde el punto de vista jurídico para alguna categoría de medio de impugnación. Entonces, distinguiendo motivo de nulidad y motivo de impugnabilidad por una parte y medio de impugnación y acción impugnativa por otro, tendríamos que en este último, o sea, en el primer caso, en el caso del medio de impugnación o mezzo di gravame, ¿no?, se trata de un instituto, y esto es muy interesante, de naturaleza exclusivamente procesal, destinado a remediar la posibilidad que el error de juicio cometido por el juez vaya a dar lugar a una sentencia injusta en sus orígenes, ¿no? Esto era así en sus orígenes, ¿no? Y por otra parte, la acción impugnativa está mucho más vinculada con las nociones clásicas de vicios de nulidad, por ejemplo, regulados por el legislador civil, ¿no? Entonces hace un paralelo que me parece que es interesante entre decir que este mezzo di gravame es solamente una institución procesal, en cambio esta acción impugnativa en realidad surge de una categoría digamos, más transversal a las distintas áreas jurídicas, ¿no?, y que tiene que ver con
la posibilidad de anular o la anulabilidad de una sentencia por determinados vicios expresamente recogidos por el legislador procesal, ¿no? Y en la visión originaria, por lo tanto, este medio de impugnación, este mezzo di gravame, era el equivalente funcional del recurso de apelación, consistía básicamente en la corrección directa y singular del error del juez inferior, pero con el tiempo esto pasó a ser una especie de garantía de una doble instancia en el sentido de conocimiento de los hechos y el derecho por otro juez, generalmente superior jerárquico y generalmente un tribunal colegiado, ¿no? Y en este caso entonces, ¿no? Incluso si la sentencia era perfectamente justa e inmune a errores, o incluso si el segundo juez, ¿no?, lo que hacía era dictar la misma sentencia, ¿no?, se consideraba como una sentencia ex novo, como una sentencia ex novo que no necesariamente entonces tenía como objeto la sentencia del juez inferior, sino que tenía como objeto la controversia que había dado origen al juez de primera instancia, ¿no? Eso en sus orígenes, ¿no? Y yo diría entonces que con este mismo autor, si alguien tuvo la oportunidad de ver el papel, que tampoco mandé con tanta anticipación, hay un cuadro en la página 11 que creo resume, ¿no?, pero aquí los procesalistas me dirán, y los teóricos también, algo así como el estado de la sentencia según sus efectos, el calificativo que, según la tesis de Calamandrei, sería predicable de esta sentencia dependiendo del estado de la sentencia según sus efectos, el tipo de vicio de efecto, bueno, después el tipo de acción, la forma procesal que adquiere, etcétera, etcétera. Pero lo que aquí interesa entonces, habrían sentencias que serían ineficaces por inexistentes o por nulas, inexistente en el caso de falta de elementos constitutivos de la sentencia como acto procesal, un caso quizá escaso, ¿no?, pero, no sé, una sentencia dictada por alguien que no es un juez, o sea, no en el ejercicio de la jurisdicción. Entonces ahí podríamos preguntarnos si esto es o no una sentencia. Y en segundo lugar, ¿no?, una sentencia a la que falta algún requisito para que sea procesal, para que pueda decidir el asunto controvertido. Por ejemplo, decir una sentencia que dice que se debe una cantidad, pero no dice cuánto es el monto, ¿no? Se dice que debe estar condenado a pagar el quantum debetur, pero sin decidir cuál es la cantidad o cuánto es lo debido. En el caso de esta última cuestión, la sentencia nula, Calamandrei usa una analogía de la sentencia muda. En el caso de unos vicios más graves, habla de sentencia muerta o sentencia no nacida. Y yo creo que eso, ¿no?, es una cuestión que también podría ser interesante. Pero en realidad, estos errores de los que yo voy a hablar ahora próximamente, ¿no?, se refieren más bien a sentencias eficaces pero modificables, vale decir que pueden surtir sus efectos, pero que igualmente el sistema jurídico establece un mecanismo de impugnación, y sentencias imperfectas. Yo aquí le puse no eficaz con dudas, pero imperfectas en el sentido de que, ¿no?, antes he dicho, la apelación y esta segunda instancia era más bien considerada una continuación del juicio que resolvía definitivamente la cuestión controvertida. Hay algunas otras categorías que yo creo que ameritan todavía una mayor reflexión de mi parte, y que estaré encantada entonces de que ustedes me ayuden a aquello, pero hay algún tipo de propuesta de ordenación. No trato mucho, simplemente lo menciono, que en algún sentido podría pensarse que la posibilidad de contemplar un mecanismo de revisión, ¿no?, supone, si no la superioridad epistémica, al menos la paridad epistémica de la persona que revisa. Y si bien me he encargado en alguna otra cuestión de la idea de colegialidad, ¿no?,
¿no? No necesariamente podría asumirse sin más que la colegialidad garantiza o maximiza la probabilidad de acierto en la decisión, pero lo dejo un poco fuera porque sobre esto hay literatura, como ustedes bien saben, para el mundo, no solamente en la teoría del derecho, sino que sobre colegialidad, sobre todo en tesis de comportamiento de los jueces, etc. Entonces, resumiendo, la idea de, para esta tesis, ¿no?, la idea de que la función solamente se limita a corregir o purgar defectos o errores, hay que complementarlas con otras posibles funciones, como obtener un nuevo pronunciamiento sobre la controversia. Algunos dicen clarificar, desarrollar, uniformar el derecho, uniformar jurisprudencia. Esto ya es un tema en sí mismo, diría yo. Y habría que mirarlo quizás a la luz de reglas procesales concretas. La posibilidad de prevenir la comisión de errores, en tanto el juez cuya decisión es revisable podría tener, digamos, a la vista esta posibilidad y no querer, ¿no?, por distintas razones, por ejemplo, porque necesita la anuencia del superior para ascender o lo que fuese, ¿no?, cometer errores o ir simplemente en el sentido del superior, aminorar un cierto sentimiento de agravio e injusticia del perdidoso, que es una terminología también que usan en Chile mucho, ¿no?, como loser, y aumentar la confianza pública en la actividad judicial, ¿no? Son de distinta naturaleza todas estas funciones, ¿no? Y quizás lo que hacen es atender a distintas dimensiones, ¿no? Ahora, yo diría que ¿no?, estas otras funciones miran más bien a mejoras en el ejercicio de la función jurisdiccional y coherencia de sus decisiones o a la legitimidad o auctoritas de las sentencias y de los jueces, y no tienen que ver con la solución del asunto controvertido en sí misma, sino que con los efectos que esa solución pueda tener en la comunidad jurídica respectiva. Bueno, ahí cito algunas cuestiones, ¿no?, para respaldar estas ideas de las diferentes funciones, y ya he dicho entonces que en los factores que el legislador tendrá que tener en cuenta a la hora del diseño mismo, ¿no?, exceden obviamente la forma de resolver esta tensión y la fórmula de corrección de errores, y traspasan a otras cuestiones ya más estructurales de la configuración de los sistemas procesales y de administración de justicia, duración del proceso, oportunidad, deferencia, calidad, etc. Y voy ya, no sé cómo voy de tiempo, pero yo creo que bien, porque voy menos de la mitad del papel. ¿No también? Ya, venga. Bien. Y la tercera tesis es una tesis que quizás ustedes me podrían decir, bueno, esto es, ¿no?, noticia para el chocolate, como dicen acá, ¿no? ¿Noticia por el chocolate? Chocolate. Perdón, chocolate, me estoy diciendo todo mal, chocolate por la noticia, ¿no? Usted me dice que me gusta mucho. Estuvo muy divertido. Eso, lo dije todo mal. Chocolate por la noticia. Y eso quiere decir, ¿no?, que bueno, que ya sabemos que estas son categorías gruesas, ¿no? Sí, pero yo diría que decirlo una vez más, no hablándole necesariamente a los teóricos del derecho, sino que pensando en hablarle también a los procesalistas, ¿no?, que es una cuestión importante y quizás eventualmente, ¿no?, a la judicatura, ¿no? No son mis destinatarios principales, pero bueno, digamos, hacer algún inception de estas cuestiones puede ayudar a afinar la puntería, si es que esta puntería consiste en corregir errores judiciales. Así entonces, ¿no?, sostengo que, bueno, por razonamiento impugnatorio simplemente entiendo la articulación de las razones que respaldan la solicitud de revisión de la decisión judicial respectiva, y que, nuevamente, en la mayoría de los casos consiste en la denuncia de algún tipo de error, ¿no?, con fijación de causales o criterios legales de impugnación genéricos o específicos, y esto ya intrínsecamente, digamos, desde el punto de vista de un sistema procesal y sin perjuicio de la posibilidad de detectar, ¿no?, estos errores aún respecto de una sentencia, que haya pasado en autoridad de cosa
juzgada. Y por error, no entro en una discusión también filosófica quizás más dura sobre esto. Entiendo uno muy general, funcional a este tipo a este trabajo y al error judicial en particular, como una desviación no intencional de las prácticas esperadas o de las reglas vigentes. Creo que eso, pues se me olvidó, este es un libro que se llama Lost Mistakes, del año 2017, no sé si está en la bibliografía, pero lo que me interesa señalar es que quizás también para la mejor comprensión de un sistema procesal sería importante distinguir no solamente, ¿no?, error, ¿no?, de posibilidad de nuevo pronunciamiento, sino también error de las causales que digamos son intencionales en cierta medida, ¿no?, y que son abuso o desviación consciente del ejercicio de la función jurisdiccional, etcétera, y que nosotros en realidad las tenemos todas como causales de recursos. Y por lo tanto, entonces, es distinto un abuso o una desviación consciente en el comportamiento, en este caso del juez, que puede producir efectos negativos en quien padece este error, que que padece este abuso, que la noción de error como algo no intencional. Hay cierta literatura que hace sinónimos la expresión error de falsedad, de la cual yo me alejo momentáneamente, suspendo el juicio hasta ahora un poco más adelante, porque me parece que no todos los errores que el sistema procesal trata como tales equivalen a la formulación de enunciados falsos. Bien, y ahí pongo algunos ejemplos y les adjunté trabajo que no hice, pero que podríamos después en el futuro hacer, un cuadrito de los recursos entre Chile y España, para ver que en algunos casos no hay tanta diferencia en la forma de regulación y en otros casos sí hay, ¿no? Y que luego en la regulación concreta uno podría utilizar un determinado marco teórico de algunos de los conceptos de aquí vertidos para ver estas figuras concretas. Pero como modo de ejemplificar, las causales del recurso de casación, ¿no?, típicamente identifican errores que permiten anular la decisión. La de nuestro recurso de queja, que es diverso al español, típicamente identifican, ¿no?, la posibilidad de detectar abusos. De hecho, la causal es básicamente una sentencia que se haya obtenido, ¿no?, con abuso grave, ¿no?, por parte del juez, que la decisión haya sido obtenida de forma abusiva, lo mismo que algunas causales de revisión que requieren incluso la acreditación de un delito, prevaricación, cohecho, por parte del juez, y dejando entonces de momento de lado la apelación como derecho a obtener un nuevo pronunciamiento por parte del superior jerárquico. Y ahí también pongo entonces un cuadrito de cuál sería esta forma de una posibilidad de comprensión. Y me detengo en el error judicial como criterio de impugnabilidad de decisiones judiciales, dejando de fuera el criterio de error como fundamento de otras reglas procesales, ¿no? Específicamente, y para todos aquí, en Chile le dicen ya probones a los que se dedican al derecho probatorio, no, pero en buena sentido, el grupo de los probones, Mauricio Duce creo que inventó esta expresión, dejando de lado la regla de estándar de prueba como una regla que distribuye errores, ¿no? Y también dejando de lado la idea de que a veces el error es presupuesto de juicio de responsabilidad en contra del Estado juez que permite obtener indemnización de perjuicios, que por lo demás en Chile es una causal muy restringida y muy poco utilizada. Y entonces me quedo con la idea de error judicial como criterio de impugnabilidad de decisiones judiciales. Y como criterio de impugnabilidad de decisiones judiciales propongo dos cosas. Una es mirar cómo ese criterio de impugnabilidad es tratado con ciertas categorías de la dogmática procesal, y en segundo lugar avanzo a una
una propuesta para mirar más de cerca el tipo de operaciones, los momentos, ¿no?, en que pueden producirse estos errores que gruesamente suelen calificarse como errores de hecho y derecho, improcedendo y injudicando. En lo que respecta a la dogmática procesal, estas clasificaciones son entre error de hecho y error de derecho. Básicamente la primera significa afirmar, el error al afirmar los enunciados sobre hechos del caso como verdaderos o probados, y el error de derecho, un defecto en el razonamiento sobre las normas jurídicas frente a un problema jurídico concreto. Yo diría que todavía es la de más uso en la jerga de los juristas y del legislador. La segunda es entre fondo y forma, algunas de las cuales a veces se superponen, pero lo podemos ver. El error de forma en la dogmática procesalista se refiere al incumplimiento o cumplimiento defectuoso de trámites o actuaciones que la ley prescribe como requisitos de validez de una actuación o resolución, o a veces como garantía para las partes o intervinientes, o a veces como formalidad para cumplir con una carga, etcétera, ¿no? Hay varias hipótesis que están en este error de forma, y el error de fondo, básicamente a vicios en la interpretación o aplicación, ¿no? Y en algunos incluso dice, o el que recae sobre el mérito del asunto. Por lo menos en Chile se usa esta expresión, dado que hay un artículo que se refiere a ella. La tercera díada viene de la distinción romana entre error contra ius constitutionis y error contra ius litigatoris, y básicamente no es contra quién se comete este error, un poco, si lo pudiera decir así. El primer caso, el juez aplica expresamente una ley inexistente o niega la aplicación de una ley existente, ¿no? Comete un abuso y desconoce la autoridad del derecho imperial. En cambio, el otro error se comete contra las partes, no contra el derecho imperial, ¿no? Y deriva de una proposición fáctica falsa o de la interpretación o aplicación errónea del derecho. Y aquí entonces en podría caber la clásica distinción entre error de hecho y error de derecho en esta última sección, y el otro sería un caso de mayor gravedad que quedaría un poco separado. La cuarta distingue entre error improcedendo y error injudicando, y en la conceptualización de Calamandrei uno se produce en la actividad o construcción del proceso y el otro, ¿no?, en el juicio. En el juicio, bueno, hay un par de cuestiones con las que yo no estaría de acuerdo en esa propuesta, ¿no? Pero lo que sí creo que no se hace es ver si estas categorías se articulan o no, y si nos sirven, que era como mi objetivo principal, de lupa para identificar más operaciones, ¿no?, y más momentos en que estos defectos se pudiesen cometer, tratándose ahora bien, ¿no?, de mecanismos de impugnación en contra de sentencias definitivas. Y eso entonces ya me lleva a la última cuestión, que es entender el error como un defecto en la justificación. Esto ha sido, yo diría, tratado por varias personas. ¿No? Uno de ellos es Francisco Javier Esquiaga, ¿no? También el profesor Ferrer, aquí presente, tiene un artículo del 2011 referido a alguna de estas cuestiones, ¿no? Y eso entonces, más que centrarnos, no sé, o intentar buscar cuestiones como ontológicas referidas al error, lo que hace es construir un concepto de decisión justificada, ¿no? Y los defectos en dicha justificación entonces se analizan como error, y luego se contrasta esto con cómo los sistemas procesales lo regulan en causales específicas. Entonces esa es un poco la idea, ¿no? El error como defecto en la justificación, y yo parto simplemente de una cuestión un poco estándar en teoría de la argumentación, que considera las decisiones judiciales justificadas cuando lo están en forma interna y externa. Quizás eso no necesito explicarlo frente a este auditorio, ¿no? Eso quiere decir también que la justificación que interesa no son los motivos internos del juez, etcétera, sino que la que se plasma en la sentencia, la que se exterioriza y la que es susceptible de ser corregida, ¿no? Esto también con los defectos de la justificación ha sido enlazado con la cuestión del espacio conceptual para el error judicial desde una determinada teoría, ¿no?, de un realismo, o en este caso voy a
reducirlo a un escepticismo interpretativo moderado, cuestión que también ha sido tratada por el profesor Ferrer en un artículo, ¿no? Sosteniendo que hay posibilidad para este espacio conceptual, ¿no? Porque en realidad hablar de error significa hablar de la contrapartida, que son estos patrones de corrección, ¿no? O estándares de corrección independientes a la decisión para poder hacer este juicio de contraste. 4 minutos, perfecto. Y tratándose entonces de personas que adscriban a un escepticismo interpretativo, hay casos en que podrá considerarse que esa interpretación es errónea y en otros casos no, porque simplemente es un juicio de preferencia que se ubica dentro de las posibilidades interpretativas que el ordenamiento jurídico provee para asignar o atribuir significado a las disposiciones normativas. Ahora, que la sentencia esté internamente justificada y externamente justificada, o que hayan defectos en esta justificación, todavía no produce el acercamiento que he querido conversar con ustedes. ¿Cómo se podría producir? Bueno, a partir de el error como defecto en la justificación y la distinción de niveles donde puede producirse este error, ¿no? Niveles de la decisión, ¿no? Es posible quizás fragmentar las operaciones que se llevan a cabo en la justificación externa de cada premisa, ¿no? También de la justificación interna, pero yo diría que es un poquitito más sencillo identificarlas al menos, y pensar entonces en los defectos que se pueden producir en estas operaciones, ¿ya? Y yo listo una serie de casos que serían casos de defectos en la justificación de la premisa fáctica, que harían que entonces externamente no estuviese aquella justificada, y defectos en la justificación de la premisa normativa, que harían que aquella no estuviese justificada. Me parece que podría ser interesante, aunque después digamos, lo borro un poco escribo con la mano y borro con el codo, pero la posibilidad de categorizar a su vez estos casos en tipos, ¿no? Que es una cosa que me ha obsesionado desde como del doctorado, y como que yo siempre he tratado de que se vaya, pero como que vuelve, ¿no? En algún momento, y es entonces entre la idea de categorizarlos en epistémicos, axiológicos, lógicos, metodológicos, ¿no? Ejercicio que aquí está completamente inconcluso, pero que hay una pista de cómo esto pudiese ser, con la salvedad de que quizás una idea que tenía más firmemente antes, ¿no? Ahora uno podría decir en la justificación externa de la premisa fáctica, obviamente no todos los errores son epistémicos, ¿no? Sino que hay algunos que son axiológicos o valorativos. Incluso uno podría pensar en metodológicos si es que esta categoría puede traer luces a aquello, ¿no? Y ahora bien, y aquí ya termino, ¿qué hacemos con esta idea de error material? Que yo he puesto aquí en un cuadrito, no sé si estará bien, digamos, una propuesta también del profesor Ferrer, ¿no? Que puede decir que una sentencia cumpla con estos requisitos de justificación, pero que aún así se condena a un inocente y se absuelva a un culpable, ¿no? Y esto entonces tiene que ver con la idea de que no es lo mismo, también uno podría pensar, ¿no? La decisión final que la decisión correcta, o en otras categorías, qué vicio y qué mecanismo de impugnación de un vicio, etc., ¿no? Y se debe básicamente, ¿no?, a la no equivalencia entre los enunciados. Está probado que P, y es verdadero que P, y a las restricciones mismas de un proceso judicial que requiere clausurar el debate, ¿no? Y que no puede asegurar más que está probado que P en determinado estadio, y luego, ¿no?, esa decisión puede entonces mantenerse igual. Entonces, aun cuando la decisión se encuentre, y aquí termino, justificada de acuerdo con los criterios de justificación interna y externa antes vistos, y muchos de los cuales, diría yo, son fácilmente encuadrables en la regulación chilena y española, que aquí acompañé pero que no hice tanto todavía el
de causales de mecanismos de impugnación, es posible que ella sea errada desde el punto de vista de su conclusión material. Y esto entonces quiere decir que, ¿no? Y esto me enlaza justo para dejarle la palabra a Jonathan, porque algunos de estos casos, ¿no?, son solo detectados sobrevenientemente, ¿no? Es como el tiempo del error puede ser detectado, o sea, el tiempo de detección del error es un factor importante, ¿no? Son detectados sobrevenientemente, ¿no?, por aparición de nuevo material probatorio o incluso por la aparición de la víctima. El caso de una causal de revisión en Chile, ¿no?, si aparece la víctima en una sentencia condenatoria por homicidio, ¿no? Ese es un clásico caso de conclusión material o errada, y que el sistema considera casos extremos de injusticia material y dispone mecanismos procesales de impugnación excepcionales, en este caso la acción de revisión, que remueven la autoridad de cosa juzgada a aquella sentencia. Eso sería. Muchísimas gracias.